Señor y Dios Todopoderoso, necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu poder y sobre todo, Señor, en tu misericordia suplicarte por nuestras faltas, que tú la perdones, porque venimos, oh Dios, ante tu presencia para hablar de algo tan puro, tan santo, como es atrevernos a nosotros a hablar de lo que tú quisiste darnos a conocer, tu palabra. Señor, que podamos hacer exactamente lo que tú quieres con cada expresión, porque necesitamos, Padre, que en tu misericordia tú nos edifiques. Que por misericordia, Señor, estas palabras encuentren cabida en algún corazón hoy. Gracias, Padre, por todo. Porque te lo pedimos, Padre bendito, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y amén. Hermano, durante varias semanas hemos estado envueltos en lo que son esas 7 palabras de Cristo pronunciadas en la cruz. Nosotros diríamos, bueno, son 7 palabras que cualquiera puede pronunciarla en un momento dado, pero el asunto es que nosotros debemos de entender que lo que allí estaba sucediendo era lo más importante para todo ser humano, incluyéndolo a usted, que también es un ser humano, todos nosotros, todos. Aún no habíamos nacido cuando esto estaba ocurriendo, pero allí en la cruz se estaba pensando en usted. Esto no era un evento más, no era algo que estaba ocurriendo por casualidad, porque a los hombres se le ocurrió que esto pasara, sino porque esto ocurrió porque estaba dentro del plan de Dios. Y Cristo murió porque tenía el plan de la salvación. La salvación, ¿qué salvación? ¿De qué me salvo yo? Llegar ante la presencia de Dios con nuestros pecados, nuestras faltas y poder decir, déjame entrar, yo quiero entrar. Cuando tú no has reconocido quién es Cristo, en tu tiempo de vida decidiste vivir como tú crees que es mejor. Decidiste organizar tu vida con tus planes, pero nunca sin pensar en Dios. Estas palabras de la cruz tienen el propósito de darte a entender exactamente quién eres tú. Yo no quiero que se me pierdan en esto. Cristo dejó su trono de gloria. No tenía necesidad de venir, pero Él se hizo uno igual a nosotros. Igual a ti, igual a mí. Y tú debes hacerte la pregunta, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué? Sí, yo creo que Dios, vamos a suponer que tú crees todo esto, que dice, yo sé que Dios puede hacerse lo que Él quiera hacerse. Y vino y estuvo con nosotros, pero ¿qué sentido tuvo esto? ¿Por qué tuvo que hacerse como uno de nosotros? Sufrir necesidades, sufrir humillaciones. ¿Qué nos estará enseñando el Señor cuando escogió ser como uno de nosotros para decirnos, este soy yo y estos son ustedes y así debemos de vivir? Cuando dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no estaba pensando únicamente en aquellas personas que estaban presentes. Estaba pensando en la necesidad de que usted y yo obtuviéramos el perdón. Y que todo ese pecado de nuestro cayera sobre Él en la cruz. ¿Usted ha entendido eso en alguna ocasión? Acuérdense que todo esto es un plan de Dios donde Él trajo su cordero, Él lo sacrificó. Sacrificar al cordero de Dios. Él mismo, no fue el cordero del hombre, sino Él mismo. Donde siempre se ha estado pensando que ese sacrificio de un cordero tenía que ver con la expiación de nuestros pecados. Ahora es Dios mismo quien pone su cordero.
Y es allí donde Él sufre como usted y como yo todas las calamidades que un ser humano puede sufrir cuando es maltratado en la manera en que a Él se le maltrató. Un maltrato que debería ser el nuestro. Y allí Él, pensando en usted y no en Él mismo, dijo lo siguiente: perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí se establece la posibilidad del perdón de todo aquel que mire a Cristo. Por eso es la necesidad de venir ante Él y pedir perdón. Seguimos nosotros mirando cuando dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablamos de ese perdón y esa autoridad de Cristo cuando le dijo: hoy, no mañana, hoy tú estarás conmigo. La autoridad de aquel hombre que tenía autoridad para perdonar pecado y asegurar que estaría con Él eternamente. Cuando el Señor te salva y tú lo encuentras, Él te dice las mismas palabras: hoy estarás conmigo. No te dijo posiblemente, vamos a ver, quién sabe. Depende de cómo te comportes, depende de lo que pase de aquí en adelante. Cuando el Señor te dice: yo te he salvado, Él va a trabajar contigo. Y te va a asegurar que eres su hijo. No dice tendrá vida eterna, sino que el que cree en el Hijo tiene tiempo presente, vida eterna. Yo veo ese presente. Y pienso en mí, en mi participación en la salvación. Y me encuentro que no la tengo porque no tengo la capacidad de poder venir y satisfacer al Padre, sino que tengo que mirar a Cristo. Y es por eso que dice: mira a Cristo, cree en Él, confiesa que Él es tu Salvador. Y en tu corazón sabe que ha sido así porque el Espíritu Santo ha trabajado en ti. Mi hermano, ninguna persona salvada por el Señor estará en paz allá afuera haciendo lo que quiere. Se puede incluso ir de la iglesia y no tendrá paz hasta que él no esté sirviendo al Señor nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios y Dios nunca abandona a sus hijos. Todo el tiempo está ahí con ellos. Y le está diciendo: eres mi hijo. Porque Él no te perdonó a ti por lo bueno que fuiste, sino porque como pecador Él tuvo que morir por ti. Y decidió salvarte, Él. Y eso nos lleva a nosotros a agradecerle. Y este es el ejemplo que vemos en este hombre en la cruz allí que dice: Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor lo salvó. Creyó en este hombre. Este hombre creyó en Él, viceversa. Madre, ahí tu hijo y ahí tu madre, la tercera que vimos. Le encarga Juan esto y establece allí este vínculo familiar, ya que José no estaba vivo. Estaba sola. Sus hermanos habían decidido abandonarle, no creer en él. No había una familia cristiana que tuviera dispuesta a decir: Él era el Hijo de Dios. Él es el Cristo. De tal manera que nosotros ahora, al ver a Juan, que no era más que primo, establece y continúa esta familia de donde sale el Cordero. Y hoy usted y yo pertenecemos a esa misma familia de Cristo, porque hemos decidido creer en Él. Más tarde los hermanos de Cristo, cuando el Señor vuelve y resucita y se aparece, y sus hermanos lo vieron, creyeron en Él. Y se unieron a esa misma familia que es la que usted hoy tiene.
nosotros los creyentes somos miembros de la familia de Cristo. Y eso fue lo que Él quiso dar a entender cuando le dijo, ella es tu madre. Tú perteneces a esa familia. Él tuvo la responsabilidad de dar continuidad y decirle, este es mi hogar, esta es mi madre, yo vivo para Cristo, para aquel Cordero que dio su vida por mí. Él es el Salvador del mundo. Y todos conocemos que los apóstoles, después de haber visto a Jesús resucitado, todos comenzaron a predicar y a hablar de Cristo sin importar las consecuencias. Y así ha sido la iglesia de Cristo verdadera, que ha estado dispuesta a dar su vida por el Evangelio de Cristo, porque ahora creen y viven para Él. No viven para un mundo que te ofrece algo hoy y mañana es mentira y te engañan y tú crees que vas buscando placer y cuando lo buscas no lo encuentras porque todo es una vanidad. Pero nos dejamos engañar con facilidad y decidimos unirnos no a la familia de Cristo, sino, y vamos a hablar abiertamente, a la familia de Satanás. Porque lo contrario, la familia de Cristo es la familia de Satanás. Y tú lo amas porque sigue sus principios, lo que Él te dice que hay que hacer. Y te ayuda a pensar en ti, a ser una persona egoísta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Comienzan los grandes sufrimientos de Cristo a ver. Allí ocurre la parte más misteriosa de estas 7 palabras. Ya el Señor no podía, Dios mismo no podía estar allí, estaban llegando ya en ese momento final de su vida, todo cayendo sobre Él, allí va a caer todo el pecado de todos nosotros y ya Dios no podía estar ahí. ¿Qué separación es esta? La conclusión teológica y clara en la Escritura es que el Señor vivió como hombre y como Dios al mismo tiempo, en esa unión hipostática que nosotros no podemos entender, pero era Dios y era hombre. Yo no me atrevo ni siquiera a ponerle un %, porque si le ponemos un 100% le ponemos cantidad. 100% hombre, 100% Dios, es que yo no sé simplemente Él era Dios y hombre a la vez. Y es allí en ese momento donde Él, siendo Dios, hace clamar a aquella parte humana, ¿por qué me abandonas? Grita, sufre. Porque allí estaba el pecado suyo y el mío, siendo clavado en la cruz. Es el significado de la cruz poco entendido. Yo sé que lo explicamos aquí, pero ¿sabe cuándo usted lo va a entender perfectamente? Cuando esté en el cielo. Pero la Biblia me dice que eso fue lo que allí ocurrió. Esa separación que ninguno de nosotros entendemos. Usted se imagina aquí lo que esto significa. ¿Cómo es posible que Dios se separe de su Hijo? ¿Cómo es posible que Dios se separe de sí mismo? ¿Quién entiende eso? Y esto, como vimos la semana pasada, la última vez que estuvimos aquí, esto señala el profundo abismo que existe entre usted y Dios por el pecado. Si existió en ese momento en Cristo esa separación, ahora imagínenselo en usted y Dios. ¿Cuál es la separación que hay? ¿Cómo es posible que usted pueda tener pretensión de decir, yo me voy a salvar por mis méritos? Si están totalmente separados por el pecado en un gran abismo de separación. Jesús allí revela que en el sentido más profundo de la palabra todos estamos desamparados. Jesús indica ahora con nosotros mismos el desamparo, que el desamparo de Jesús es el mismo nuestro. Y su muerte es nuestra muerte. Todo
todo lo que pasó en la cruz está hablando de usted y de mí. Todo lo que en aquella cruz ocurrió no es más que decirnos a cada uno de nosotros, esa es la realidad de ustedes. Estamos separados de Dios en un gran abismo de separación, alejados de Dios, pero es en Cristo que somos unidos a Él. No sé por qué la humanidad, podríamos decir que sí sabemos que es el pecado, pero rechazan y rehusan la posibilidad que existe, que es Cristo. Y para eso hay que inventarse nuevas normas de moralidad, es decir, religiones, inventarse otros dioses que no saben de dónde salieron, sino que son aceptados por cultura, y finalmente la raíz de todo es un invento de los hombres que no prueba absolutamente de quién usted es. Si hay una enseñanza que te revela quién tú eres exactamente, es el cristianismo. Porque el cristianismo te revela a ti que tú no puedes salvarte por ti mismo. Todas, absolutamente todas las demás religiones te dicen, eres tú quien puede, eres tú quien debe hacerlo. Es como ese dicho, sí se puede, tú puedes, hazlo, tú puedes, el hombre, el humanismo, el poder del hombre. Cuando vienes a Cristo te dice, no puedes, no puedes. Porque no puedes tú en tu condición satisfacer las demandas de Dios. Óyeme, jamás podrás satisfacer tú las demandas de Dios. Y nos han enseñado esto desde pequeños. Pórtate bien. Todo es portarte bien para obtener un beneficio. Si quieres llegar al cielo, pórtate bien. Pórtate bien si quieres que los reyes te dejen. Pórtate bien si quieres que yo te lleve a tal sitio. Pórtate bien si tú quieres que en verdad tu novia no te deje. Pórtate bien si tú quieres que tu novio no te deje. Todo es un portarte bien para obtener un beneficio. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que Dios te ofrece? Mira a Cristo. Porque tú no puedes hacer nada que me satisfaga. Te puedes portar como tú quieras y no te ganas nada. Sin embargo, la evidencia es que tú crees. Todo lo que se dice que cuando yo creo, cuando yo vengo a Cristo, no es más que la evidencia de que ya Dios ha estado trabajando en mi vida. Por eso es que algunos dicen, pero es que la Escritura dice que solamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es que esa es la evidencia. Ese no es el requerimiento. Porque no hay un requerimiento tuyo. Tú no puedes. Es que cuando Dios trabaja en ti, ya tú vives para Él. No puedes separarte de Él. Hay una unión con Él. Porque está hecha a través del vínculo del Espíritu de Dios morando y viviendo en ti. Y todo eso ocurre por la muerte de Cristo en la cruz. Y todos los hombres se han salvado por Cristo, aún así hayan estado antes de Cristo. Porque es ese poder de la cruz lo que ha estado salvando a todos aquellos que han de ser salvos. Y hoy nosotros vamos a entrar en esta parte, esta quinta palabra que dice, tengo sed. ¿Por qué? Esta es la parte donde ahora Él revela su humanidad en el último momento de su vida, en ese cuerpo. Y le dio sed. Esta expresión de ansia de Cristo en la cruz se trata, en primer término, de esa sed fisiológica. Y mi hermano, uno de los mayores tormentos, y me imagino para un crucificado expuesto allí al sol, debería ser terrible.
Si yo mismo me doy cuenta que cuando tengo que trabajar en el sol no puedo parar de tomar agua, porque es desesperante, se me seca la garganta, y ustedes saben cómo están últimamente, y a mí me ha tocado trabajar en el sol. Y eso es, bebe agua, y a veces la esposa mía me dice, ¿quieres comer algo? No, ¿qué comer? Dame agua. En una ocasión le dije, si lo que quiero es beber, dice, ¿qué? ¿Quieres emborrachar? No, quiero beber agua. Es una sed terrible que te da cuando estás expuesto al sol. Ay, imagínense allí. ¿Y sabe qué le ofrecieron? Vinagre mezclado con mirra, dice Mateo. Ese vinagre con mirra no era más que prácticamente como una droga, ¿no? Que te calmaba el dolor, y él lo rechaza. Prefirió seguir sufriendo por usted y por mí. Porque a través de ese dolor auténtico que ese cuerpo tenía que sufrir, no podía dejar de hacerlo, porque lo estaba haciendo a su plenitud por usted y por mí. Y usted me dirá, ¿qué es el Evangelio? Si no es decirle a las personas que el mundo entero tiene esa misma sed espiritual. Con ansia necesita venir a Dios, pero no lo cree. Y prefiere vivir en sus ansiedades y su desesperante necesidad de encontrar una razón para vivir. Bueno, mi razón para vivir es hacer dinero. Mi razón para vivir es encontrar un buen esposo y que sea bien buen mozo. O encontrar una esposa atractiva. La razón de mi vida es tener hijos que sean obedientes a mí, que puedan ser preparados y que puedan realmente ser grandes personajes. La razón de mi vida es en verdad ser una persona respetable, amada y estimada. Y todos buscamos apagar esa sed en cosas que pasan, temporales. Y no miramos a donde en verdad está la fuente que puede calmar nuestra sed. Al contrario, la buscamos en otro ser que me pueda ayudar a mí a alcanzar y apagar esa sed. Ningún ser humano, ninguna filosofía, ninguna enseñanza de los hombres podrá opacar la sed que tú tienes de encontrar el camino hacia Dios. Inténtalo toda tu vida. Te reto a que lo intentes, búscalo. ¿Quieres vivir? ¿Quieres disfrutar? ¿Piensa que lo vas a hacer buscando 3, 4, 5 mujeres? Y competir con tus amigos porque los pobres no pueden ser como tú. ¿Quieres competir a ver quién puede tener más capacidad de fumar y seguir fumando? Y tú metiéndote a tu cuerpo cosas que realmente te destruyen, y con eso tú llamas placer. Y comenzar allí como si tú fueras o tal vez una factoría tirando humos y humos como loco. Pero allí tú dices que estás feliz y te estás destruyendo a ti mismo. Y llamas a este grupo de personas locos, estúpidos. ¿A qué van a una iglesia? ¿Qué hacen ahí? No, yo voy a disfrutar mi vida porque ahora estoy joven. ¿Y ya para qué de viejo voy a buscar al Señor? ¿Ya qué sentido tiene eso? Ya mi vida terminó. Gente, no te acercas a Dios y termina tu vida y te darás cuenta que tu alma nunca se puso vieja y vas a tener que enfrentarte a Dios como nuevo. Porque esa es la realidad de la vida. Tarde o temprano, haz lo que quieras, haz lo que tú quieres hacer. Como dijo Salomón, vive tu vida, disfrútala, haz lo que tú crees. ¿Tú crees que eso es bueno? Pues vívela intensamente, pero nunca te olvides que de todo esto te juzgará Dios. De lo que tú haces y vivas aquí. Pon tu confianza en Cristo. Y te lo digo así sin muchas vueltas, sencillo. Porque es el único medio. No importa cuántos dioses inventen las demás religiones.
Hermanos, tenemos la obligación de llamarnos religión, porque tenemos dogmas, tenemos organización, tenemos doctrinas, tenemos confesiones, y eso nos hace una religión. Pero cuando hablamos de religión solamente por decir yo soy un religioso, no tiene sentido. Yo no soy un religioso en ese sentido. Yo soy un hijo de Dios que estoy para vivir, para glorificar su nombre y dar gracias porque Él me salvó sin que yo me mereciera nada. Y en eso no se parecen las demás religiones. Porque las religiones todas, búsqueme una sola que no sea sustentada y basada en el comportamiento del hombre. Si tú haces, yo te doy. Cristo tuvo que morir para decirnos, solo así llegamos al Padre. A través de mí, no hay más. No hay un solo líder religioso que pueda decir, mírenme solo a mí, serán salvos. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Y además soy la vida. Y déjenme decir algo más, nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Qué arrogancia! ¿Pero qué iba a decir? ¿Qué iba a decir si era la única verdad? No hay otra. No hay otra verdad. No hay manera que no fuera de arriesgarse a que le dijeran altanero, como aquellos sacerdotes del Sanedrín que se rasgaron la vestidura cuando él dijo que él era el Hijo de Dios. No hay más preguntas. Este hombre es culpable. ¿Se hace Dios? Sí, era Dios. Y se hizo Dios. Se hizo humano por usted y por mí. Y de aquí la expresión tengo sed. Y es imposible no traer aquellas palabras, aquel acontecimiento en Samaria. ¿Se acuerdan de aquella mujer? Aquel que le dijo a aquella mujer que él era la fuente de vida, ahora tiene sed. La fuente de vida, el manantial verdadero, ahora tiene sed. ¿Saben por qué? Que ahora estaba él en su posición suya. Estaba tomando la posición suya, la que usted debió de tomar. Y allí, igual que usted y que yo, tenía una sed terrible. Una sed que, como hemos dicho hace un momento, no puede apagarse si no es únicamente a través de Cristo. Mujer, dame de beber, dice en Juan 4:7. Cuando ella agua de aquel pozo, le dijo, dame de beber. Y ustedes conocen la historia. Él terminó diciendo, yo soy el agua de vida. Con esto muestra la humanidad de Jesucristo, que Él era un hombre real, no un fantasma, sino un ser humano verdadero que sentía dolor real como el nuestro. No estaba allí simulando, porque Él se hizo totalmente humano. Un ser humano que sabía disfrutar cuando una comida era buena. Un ser humano que sabía también decir cuando la comida era mala. Un ser humano que sentía dolor cuando por caminar largo tiempo sus pies le dolían. Un ser humano que pudo sentir alegría cuando pudo ponerse unas sandalias nuevas, diferentes y disfrutarla. Un ser humano que podía sentir las mismas emociones y necesidades de un ser humano, de poder estar en mejor posición. Mi hermano, todo esto es real. Usted tiene cosas, disfrútela. No la tiene, feliz también. Porque usted no vive para las cosas de este mundo, sino para disfrutar todo lo que significa su relación con Dios. Nadie se puede confundir aquí ni llegar a un extremo y decir, no tengas nada y vas a ser muy feliz. Como lo que proponen la gente de la Agenda 2030 hoy en día para que usted caiga en eso. Y lo deja a ellos gobernar su vida suya y ellos darle lo que ellos quieren.
No podemos nosotros ser personas negligentes que no hagamos nada para mejorar nuestra manera de vida. Y que si la tenemos, no caigamos en esa falacia de, a mí todo me vale nada. Si tengo 5 o 7 carros, eso me vale nada. No es verdad, es mentira. Porque por algo lo compran, por algo lo tienen. Disfrútenlo. Pero nunca se aferre a nada. Esté siempre preparado para perderlo todo y seguir feliz. ¿Por qué? Porque su vida no depende de los bienes de este mundo. Mi hermano, yo conozco personas, incluso creyentes, que viven, que no duermen, pensando que se van a levantar y que el banco le va a quitar su casa. Y que algo va a pasar con el trabajo, que no lo va a tener. Y al no tenerlo, no quiero ni imaginarme lo que va a pasar. ¡Qué vida! No puede ser, no. ¿Qué será de mí? No ha pasado, tranquilo. ¿Usted se imagina que usted como creyente tenga que levantarse desesperado y dice, ¿y qué te pasó con una pesadilla? ¿Y qué pasó? Soñé. No, tranquilo, dice su esposa, todavía tenemos la casa, todavía tenemos el carro, aquí tenemos todo, tranquilo, duerme. Porque usted, su mente todavía está aquí. No se aferre a estas cosas de este mundo. Pero tampoco diga que no, que para usted es nada, porque sí, son algo. Son esfuerzo de su trabajo. Eso no lo puede quitar nadie. Lo que usted tiene se lo ganó. Trabajando. No fue jugando. De eso sí debe usted sentirse bien. Porque si no, no manda a ser dirigente. Y triste para los demás que al ver a un creyente o sea quien sea, que tiene cosas y ahora usted tiene envidia porque tiene un problema igual. El problema es que usted también está aferrado a las cosas de este mundo y cuando alguien tiene más que usted se siente mal. No, que tengan lo que tengan, disfrútenlo y me invítenme, ahí yo quiero estar. Ay, me gusta estar donde lo que tienen, eso me gusta a mí, está tremendo. ¿Por qué no? Pero también me gusta estar con el que no tiene, tienen palabras que ofrecerme, compartir con ellos y a veces puedo ayudarle y me da... hermano, que esto es felicidad por todas partes cuando tú sabes conducirte en este mundo. Y finalmente, no te aferres a nada de este mundo. Cristo vivió, supo vivir igual que usted y yo, pero nos enseñó algo. En este mundo, por mi nombre, por mí, tú sufrirás. Vas a tener que sufrir humillaciones. Vas a tener que sufrir desprecio. Vas a tener que sufrir angustias. Este es el evangelio. No te voy a invitar aquí a un evangelio como el que están predicando por ahí, porque no existe, es falso. Ven a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer y tú vienes esperanzado y dices, Señor, yo te sirvo, en tu mente está, mañana mi problema, desaparecieron. Te levanta y ahora se intensifican tus problemas. Pero Señor, yo vine a ti, ¿qué pasó? Él no te ofreció eso. Él te ofreció vida, pero en un lugar eterno, donde no hay pecado. Aquí tú tendrás que dar testimonio de cómo se vive en un cuerpo de pecado. Cristo podía tenerlo todo, tener lo mejor que podría tenerse en esta tierra. Sin embargo, ¿qué? Decidió enseñarnos de que las cosas de este mundo no son lo que debemos de valorar. Disfrutaba si alcanzaba algo y se ponía así igual que usted y yo, una buena vestimenta, la disfrutaba y le preguntaba a sus discípulos, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda? Está bien, ¿verdad? Y mis barbas están bien recortadas, todo. Pero no se aferraba. No se aferraba a eso. Porque su reino no era de este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino en el cielo. Pasamos las mismas necesidades. En vez de darle una bebida diferente cuando tenía sed, le ofrecieron vinagre mezclado con mirra allí. Y él no lo tomó. Esto se le daba a todo crucificado y a todo penitente para que el dolor fuera menos. Era prácticamente un acto de misericordia.
Y es aquí la importancia de la acción de Cristo. No, no lo quiero. Porque eso opacaría la realidad del total sufrimiento que nosotros tenemos que entender que Él sufrió por usted y por mí. Que no lo opacó, no lo calmó. Decidió que siguiera en toda su naturalidad, para que se viera toda la humanidad, todo lo que Él era en sí, tomando ese lugar suyo y mío, donde Él no tendría que morir sino nosotros. Tengo sed. Es la parte que Juan, el apóstol, toma de la cruz. Noten que los evangelistas tomaron de esas palabras la que ellos necesitaban para transmitir un mensaje. ¿Qué quería transmitir Juan? Que Cristo, el Cordero de Dios, el Verbo, la palabra de Dios, era Dios. Era aquel que los griegos llamaban la palabra. ¿Quién hizo todo lo que vemos en esta tierra, estos árboles frondosos, este río que cruza? Tú le preguntabas a un griego y ellos decían, el Verbo, la palabra. Y él le habla a Dios. Y le dicen, ¿sabe quién es ese Verbo? Ese Verbo era Cristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué? ¿Qué me dices? Pero déjame decirte algo más que tú no te das cuenta. ¿Sabes qué? Ese mismo Verbo fue aquel que se hizo carne y murió en una cruz. Y dio su vida por nosotros. En el 14 lo dice del capítulo 1. A Juan le interesaba ahora presentar a Cristo como Dios y como hombre en toda su plenitud. Era un ser humano y al mismo tiempo Dios. Eso no lo podemos ver. ¿Cómo Juan estaba explicando eso? ¿Cómo podía? Acuérdense que estaba inspirado por Dios. A veces mismo tuvo que buscar una explicación de lo que él mismo dijo. Pero estas palabras fueron las que salieron de su boca. ¿Saben ustedes, griego? Ese que ustedes sirven y adoran, ese verbo, esa palabra, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Oh, sí, eso lo sabemos. Sí, pero te digo algo más. Es que aquel verbo del que yo te hablo se hizo carne y dio su vida por usted y por mí. ¿Me estás hablando de aquel que tú promueves? De aquel que nosotros matamos. Sí, ese era el verbo. El que clamó, tengo sed, porque era un ser que se hizo humano por usted y por mí. Para que en vez de hacerlo usted y quedar fracasado, porque no podría satisfacer a Dios, lo tuvo que hacer Él mismo. Él mismo, venir y sufrir por usted, sin pecado, sin mancha. Solo así, la única manera de que la salvación haya llegado a la humanidad. Dígame el primer líder religioso que haya dicho, yo soy el camino. No, yo soy la única verdad. ¿Con qué autoridad? No podría jamás. El problema es que la autoridad de Cristo siguió en oposiciones y en todo. Y todo el mundo hasta el día de hoy ha tenido que terminar como aquel centurión en la cruz. Verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Cuando un hombre llega y se arrodilla y reconoce que finalmente, en verdad, ese Cristo es el Salvador del mundo. Ahí es cuando Dios ha trabajado en él. Porque Dios tuvo que trabajar en aquel centurión y poner en su corazón, abriendo sus ojos para que él viera lo que no había visto. Y cuando se dio cuenta, gritó y dijo, sin importarle su posición, sin importarle las consecuencias, tuvo que decir, salió de lo más profundo de su corazón y dijo, Él en verdad era el Hijo de Dios. ¿Cómo le salieron aquellas palabras si no fueron directamente provocadas por Dios?
Dios provoca en usted y en mí cuando Él nos salva esas mismas palabras. Usted no puede dejar de... Hermano, por eso es que a veces tenemos tantas dudas de personas que dicen ser creyentes. Porque no pueden clamar a Cristo. Antes que nada se claman a ellos mismos. Mírenme a mí, mírenme a mí. Yo soy muy importante. ¿Por qué me tienen al menos? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no me comprenden? ¿Saben qué? El creyente no está tan interesado en si usted me entiende a mí, sino en que Dios le entienda. Porque su relación es Él con Dios y que lo demás venga por añadidura. Se fija que no estamos entendiendo la vida cristiana. Sin embargo, estas palabras de Cristo y lo que Él dijo en la cruz, aquí nos están enseñando de que usted es un ser humano que necesita estar unido a Dios. Pero si el mismo Cristo estuvo separado por el pecado de Dios, ¿usted cuánto lo estará? Solamente para tener esa unión con Dios tenemos que mirar y unirnos a Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Por último, quiero dar algunas aplicaciones aquí. Note que en este pasaje, aquí emergen 3 observaciones prácticas y dignas de ser analizadas. Y quiero hacerlo rapidito esto. Primero, el pasaje muestra la verdadera humanidad de Cristo. El que había prometido agua viva a una mujer junto a un pozo moriría diciendo tengo sed. ¿Qué está mostrando aquí? Piense. Cuando habló a aquella mujer estaba mostrándole a Dios. Cuando va a la cruz está mostrando al ser humano lo que es usted y somos yo. La necesidad de calmar esa sed espiritual. Lo pueden notar. Ahora tiene sed. Después que Él dijo que Él era la fuente de agua viva. Esta es la asombrosa paradoja de esta encarnación. Dios logró la redención convirtiéndose en un ser humano como usted y yo. Porque usted lo necesitaba para ser redimido. ¿Cuántas veces yo he dicho esto aquí hoy? Es que necesita ser repetido. Usted necesita de Cristo para ser redimido. Él es el Cordero. No hay más, no hay más, no hay más. Siga buscando, siga buscando. Y solamente verá a personas diciéndole, tú puedes, tú eres grande, tú eres maravilloso, haz el esfuerzo. Y además tendrá muchas mujeres en el cielo. Hay hasta religiones que dicen eso. Te portas bien, tú tendrás un harén allá. Te prometen cosas que jamás tú vas a encontrar en este libro bendito, porque te dice lo que tú eres. El ser humano no le gusta que le digan lo que él es, sino que lo engañen. Cuando usted se maltrata la vida estudiando y te esfuerza y todo y llegas a una profesión, ¿qué tú esperas? Que te den cierta honra por tus méritos, por eso. Pero si alguien se atreve a decirte, ¿para qué estudiaste ese disparate? Oye, tú vas a querer ahorcar a ese tipo. Porque tú necesitas el mérito. El ser humano siempre está detrás de honra. Y es por eso que no le gusta que le digan lo que él es. Eres un pecador, tus obras, como dice Isaías, tú las traes ante Dios y sabe cómo la va a ver como trapo de inmundicia, como algo asqueroso. ¿Qué? Eso no me gusta oírlo, porque yo quiero que me digan cosas más elegantes y más atractivas y del poder que yo tengo para lograr y alcanzar cosas. Yo quiero que me vean como un ser importante, no como una cosa cualquiera. Es que ante Dios eso es lo que eres. Pero Él en su misericordia te da cosas y te permite tener su aire para que tú respires. Te permite a ti poder ir a trabajar. Te permite disfrutar de tantas cosas y tú dices, lo logré, lo alcancé. Y no te das cuenta que los brazos que tienen para alcanzarlo, Él te los dio. La mente que tienes, Él te la dio.
Todo lo que tienes es por Él y no te das cuenta de eso. Segundo, de estas observaciones es que Jesús empezó su ministerio. ¿Cómo? Noten, esta parte es importante. ¿Cómo comenzó Jesús cuando iba a entrar en su ministerio? En un desierto, con tentaciones por Satanás, más de un mes sin comer. Comenzó con hambre, ¿cierto? Comenzó con hambre y termina con sed. Y hay un pasaje que dice que el hombre tiene hambre y sed de justicia. Ustedes pueden ver los mensajes de la palabra de Dios. El ser humano no va a ser más que eso toda su vida. Haga lo que haga, alcance lo que alcance. ¿No se ha fijado por qué razón es que un hombre alcanza millones y todavía tiene hambre y sed espiritual? Algo le falta. A veces así, realmente, yo comparo cuando yo en las noches, yo he comido, no tengo ninguna hambre. Pero ¿qué me pasa? Yo necesito comer. ¿Por qué será que yo quiero algo? Yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Y tenemos que ponerlo aunque sea un palito de queso en la boca, porque para calmarla. Esa ansiedad, esa necesidad, que todo está satisfecho, pero creemos que no. El ser humano que no encuentra a Dios vivirá en esa ansiedad. Alcance lo que alcance. El hombre con Cristo, cuando pone su vista al cielo, dice: Señor, eres mi todo. Y dice como el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque mi confianza está puesta en Él. Y estoy parafraseando el texto. Este hombre que comienza su ministerio como decía, estaba mostrando su completa humanidad. Más de un mes allí en el desierto. Jesús no disminuyó con esto su deidad como expresa Juan, sino que la reafirma y confirma su humanidad. Su deidad no desaparece y su humanidad es vista claramente. La Escritura certifica que fue tentado en todo, como también nosotros lo seremos. No se librará usted por venir a Cristo de todas las tentaciones. No, amigo joven, ni viejo tampoco. Le pasarán las niñas mal vestidas y usted estará yéndose detrás de ellas. Tendrá que tener cuidado. Tendrá las mismas tentaciones. Pero no se preocupe. Dios es fuerte para guardarlo y cuidarlo. Nunca piense que es usted, porque ahí está el problema. Por algo Pablo le aconseja a Timoteo: no te atrevas a creer que eres fuerte, corre. Huye de las pasiones juveniles. Pero normalmente cuando estamos jóvenes nos gusta exponernos a eso, porque competimos con los demás y queremos manifestar que yo soy un verdadero macho. Eres un verdadero tonto. Eso es lo que eres. Porque no sabes lo que te destruye. No sabes lo que más tarde te va a hacer ver como la persona menos capaz y menos entendida de ti mismo, con poco control, con poca valentía, con poca varonilicidad, si existe la palabra. Porque a veces creemos que somos muy varoniles cuando nos dejamos arrastrar por nuestras emociones y sentimientos y deseos pecaminosos. Cristo supo superar todas estas cosas para enseñarnos a nosotros que solamente en Él podemos lograrlo. Finalmente, este pasaje nos muestra claramente el desprendimiento del Salvador de sí mismo. Noten en estas 7 palabras, y durante toda la vida de Cristo, Él fue maltratado, perseguido, abofeteado, torturado en la cruz. ¿Y qué dijo? Primero, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pensando en usted y en mí.
Luego se acerca a Juan y le dice, mira a mi madre. Y pensó en sus hermanos, pensó en todos. Y además pensó en la humanidad en sí. Y finalmente, es en estas palabras que Juan expresa aquí, que él dijo, tengo sed. Ahí pensó en él, pero en esa humanidad que es suya y mía, donde usted era el que tenía que estar allí sufriendo. Nunca buscó un mérito ni una honra para él, y usted lo hace todos los días y no se da cuenta. Estamos buscando honra y mérito de los hombres. Nuestro Señor lo dio todo, teniéndolo todo, se hizo el peor de los hombres y fue llevado a la cruz como el peor, pero nunca pensó en Él, porque Él estaba pensando en usted. Si ve la diferencia de un creyente que ama al Señor, que antes que nada, antes que pensar en mí, yo pienso, ¿qué le puedo ayudar a esa persona? ¿Cuál puede ser el beneficio? Por eso es que yo estoy siempre en desacuerdo con esas expresiones. Es que yo a las personas le digo lo que tiene que oír, sea lo que sea. Tú estás pensando en ti. Tu casa, analízalo, piénsalo. No estás pensando en esa persona. Tú estás pensando en que esa persona necesita escucharte a ti. Porque tú eres el genio de la sabiduría. Como soy el genio de la sabiduría, va a tener que oírme a mí para que aprenda. Porque es por el bien de ellos. No, ¿por cuál bien? A ti no te dolió maltratarla, sin hacerle un análisis a esa persona. Y siempre le digo a los hermanos, y es esto, vemos a Cristo con los fariseos, nos encanta esa palabra. Cristo le dijo allí a los fariseos, vuestro padre es el diablo, punto, eso es lo que yo soy. Los mando para el infierno, rápido todo. Oh, genial. Pero no está mirando lo que él hizo primero. Hacerle ver su pecado. Que ellos lo vieran. Y después, ahora, juzguen. ¿De quién son hijos ustedes? Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham harían. Está razonando con ellos. Ellos tuvieron que pensar en lo que ellos eran. Y ahora, ¿qué les respondo? Me está exponiendo ante todos. Y era mejor callar para que la conversación no siguiera, porque las palabras que Cristo estaba diciendo eran reales. No estaban viviendo como su padre Abraham. Pero ellos tenían que entender eso. No era simplemente decirle, ¿a qué vienen ustedes aquí? ¿A qué se paran aquí? ¿Saben qué? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Eso no fue lo que hizo. Le dio el porqué. Y eso es lo que un creyente hace. Llevar a las personas a ver el problema de pecado. Sentarse. Buscar el bien de esa persona. Cristo allí muriendo en la cruz, sabiendo que todos le estaban maltratando. Y el dolor era inmenso. Supo decir, Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer eso cuando está siendo maltratado? Así mismos, por no ser Dios y no tener el propósito de Dios, ¿sabe lo que usted y yo haríamos? Señor, yo solo sé que mi venganza viene, porque tú eres Dios poderoso, santo y puro, y no dejarás al pecador sin castigo. Señor, esto pasará, ustedes serán castigados, porque hay la necesidad de que como me castigan a mí, el otro también sufra. Pero Cristo, Él quiso lo contrario. ¿Por qué? Porque si Él no pronunciaba esas palabras allí en la cruz, y eso es lo que yo creo, al igual que otros eruditos bíblicos, si Él no hubiese pronunciado aquellas palabras allí, la salvación hubiese quedado incompleta. Porque se necesitaba ese perdón en la cruz. Quedó marcado. Por eso es que podemos mirar a la cruz y encontrar el perdón. Porque el perdón está ahí en la cruz. Clavado en esa cruz. Miremos a Cristo.
que todo, sin pensar Él en sí mismo, vivió como usted y como yo, le dio sed, le dio hambre, sufrió todas las necesidades, porque Él se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ese abismo de separación que hay entre nosotros y Dios, ahora podamos nosotros ser cercanos a Él. Créele a Él, créele a Cristo, créele a Cristo. Pero estamos diciendo hoy, yo a veces quisiera tener algo divino, no sé, para poder entrar en el corazón de las personas y darle a entender que no hay otra verdad, no la hay. Los hombres hoy ponen su confianza en los hombres o ponen su confianza en una iglesia. No hay iglesia que salve. Si la iglesia misma es usted y tiene que ser perdonado por Cristo. ¿Nos dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Somos la iglesia de Cristo en particular. Y la iglesia cuando se reúne en un lugar, el edificio no es el santo, es apartado simplemente para Dios. Pero la iglesia son ustedes, nosotros, reunidos ahí en ese lugar. Pero nosotros como iglesia no podemos salvar a nadie, la iglesia no salva. ¿Sabe qué nos han enseñado? Que lo que diga la iglesia es lo que salva. Yo recibí con esa doctrina, nací con esa doctrina. Mira lo que te digan en la iglesia, eso es, no averigüen, no busque más nada. Sin embargo, te han engañado toda la vida. Quiera Dios que si estás engañado de esa manera tú salgas, porque el único que murió por ti fue Cristo. La iglesia no murió por ti, la iglesia tuvo que ser rescatada y redimida por Cristo. Si ven Él la tuvo que rescatar, ser la miembro de su pueblo para darle salvación a través del mismo, con el mismo propósito, de la misma manera a través de Cristo. Ven a Cristo, como predicaba nuestro hermano Luis el domingo pasado. Ven a Cristo, no hay otro camino, ven a Cristo. Vamos. Bendito Dios y Padre nuestro. Señor, tú conoces como nuestro corazón a veces quiere convencer personas, pero nos damos cuenta rápidamente que no podemos. Señor, que en tu gracia, en tu misericordia tú halles a alguien aquí para darle salvación. Gracias, oh Dios, por este lugar y gracias porque podemos hablar de ti. Gracias por cuidarnos. Venimos, oh Dios, ante ti, suplicándote y pidiéndote por cada uno de nosotros, para que entendamos la labor tan grande que tú hiciste en aquella cruz por nosotros. Pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo recibir algún tipo de gozo y alegría si todavía no te hemos encontrado? Ayúdanos, oh Dios, a encontrarte y a estar cada día más cerca de ti. Necesitamos, oh Dios, de tu presencia en nuestra vida todos los días. Cuídanos y guárdanos, Padre, porque te pedimos a ti estas cosas, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia, Señor. Amén.